Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga, Pastora Nani Viajani Colón. En esta ocasión acabo de entrar, sé que estoy un poquito tarde. Hemos tenido situaciones en el diario que me atrasaron, mas sin embargo, eh, estamos aquí. Yo iba a suspender para transmitir mañana, pero dada la urgencia del mensaje, pues aunque me conecté un poquito más tarde, aquí estamos. Le voy a pedir por favor que se vayan conectando y que vayan compartiendo este video. Vamos a dar un momentito para que podamos compartir el video y comenzar, para entonces así darle espacio a que se conecten, ¿verdad? Adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Adoramos al Rey, adoramos al Rey. Santo es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Estoy compartiendo el video para que entonces se puedan conectar. Denme un segundito. Estoy aquí metida a la misma vez en el celular para compartir el video. Vayan compartiéndolo, ¿verdad? Vamos a estar hablando hoy. Estuvimos avisando que vamos a estar hablando sobre el mensaje profético a la luz de la Biblia, doctrinas de iglesias tradicionales, y esto nos lleva a identificar nuestra postura delante de los mensajes proféticos y el espíritu de error. Hemos hablado en distintas ocasiones y tengo un mensaje en YouTube que habla sobre los profetas de hoy en día, los profetas de este tiempo, ¿verdad? Y además de eso, hemos estado anunciando y hablando de lo que el Señor ha estado mostrando, ha estado hablando a la iglesia de hoy día. En la última revelación fuerte que tuve, les hablé sobre la condición de la iglesia desde la perspectiva de la visión que el Señor me dio, que todo lo que vi fue podredumbre, ¿verdad? Y eso lo habíamos comentado. Pero hoy vamos a hacer este video más bien con la inquietud y el propósito de que usted, que viene de una iglesia tradicional y que se enfrenta a todos estos mensajes donde está viendo el Espíritu Santo, está hablando, está confirmando, está revelándose, según dice su palabra, que no hará nada Yahweh sin que antes lo anuncie sus siervos los profetas, y está hablando a su pueblo, pero entonces tenemos un conflicto, porque muchas de nuestras iglesias, y no es que esté mal, y no es que estén en error, porque es muy verdadero y muy cierto y muy correcto, tomar la palabra como base y fundamento mucho más allá de cualquier profecía. O sea, ahí me explico. La profecía se tiene que sujetar a la palabra, pero nosotros no vamos a encontrar, por ejemplo, una profecía que hable de lo que va a ocurrir en Chile, de lo que va a ocurrir en Argentina, en Haití, en Santo Domingo o en Puerto Rico, porque el contexto bíblico de la profecía bíblica se relaciona con el pueblo de Israel y las naciones vecinas y las que interactúan con estas profecías de los últimos tiempos, específicamente las que son potencias mundiales, etcétera. Pero la palabra nos dice que no hará nada Yahweh sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. Y la palabra me dice que él no hace acepción de personas. La palabra dice en Jeremías 33:3 que clamemos a él y que él responde.
y que no solamente responde, sino que enseñará cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. O sea que si no conocemos es porque viene una revelación directamente del Ruach Kadosh, del Espíritu Santo a nuestra vida, pero esa revelación no puede ir contra ni puede dejar fuera la revelación bíblica, sino que toda revelación se tiene que sujetar a la palabra. Así que dicho esto, tenemos que entender que toda profecía tiene que pasar el sedazo de los principios bíblicos. ¿Y a qué me refiero? Que si es una profecía, aunque sea una profecía para mi vida, o sea, una profecía para mi nación, o sea, una profecía que el Señor me está revelando de otra nación, no puede ir contra los principios bíblicos. La palabra me dice que el Señor al que ama, disciplina, corrige, y que castiga al que tiene por hijo. Y muchas veces nos podemos encontrar en un conflicto porque decimos, pero nosotros venimos de Cristo para acá. Hey, pero la palabra completa es inspirada por el Señor. Y la palabra me dice que Yahweh, nuestro Señor, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que no tiene sombra de variación. O sea que yo no puedo tomar la palabra y escoger lo que me gusta, porque habla del amor eterno de mi amado Jesús, Yeshua, y dejar afuera la personalidad y la corrección, la disciplina, la soberanía y el poder de Elohim, Dios, porque son un mismo ser. Los tres son uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Yahweh, Yeshua, Ruach Kadosh, es tres manifestaciones de un mismo Elohim, Dios. Así que dicho esto, tenemos que entender que aunque a través de la palabra podemos entender que tenemos la gracia inmerecedora de nuestro amado Yeshua, Señor Jesús, su divinidad no ha cambiado. Sus características eternales no han cambiado. Le voy a pedir, por favor, si alguien está activo del grupo de WhatsApp de Preparándonos, que le avise a la pastora Aida, que vi que me está buscando, pero que estoy conectada, que ya mismo, tan pronto termine el mensaje, voy a comunicarme con ella, que estoy pendiente. Continuamos. Vamos a ir a Hechos 19. Y Hechos 19 me dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Era por todos unos 12 hombres.
Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios, de Elohim. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, a manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, Yeshua, y hacía Elohim Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pequeños o los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Yeshua Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 5,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, el que quedó por algún tiempo en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y ahí relata el disturbio. Bien, vamos a ver varias cosas en este relato. Número 1, luego de que estas personas habían sido bautizadas por Juan, Pablo les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo. Pero yo quiero que notemos algo en específico. Luego de todo este relato, vienen otros que no son seguidores del Señor e intentan hacer precisamente lo que hacen los discípulos. Y dicen: en el nombre de Yeshua Jesús, el Dios de Pablo, el Señor de Pablo, os conjuro. ¿Y por qué yo tomo esta base bíblica? Muchas veces, por X o por Y, hemos estado en experiencias donde la manifestación del Espíritu Santo es poderosa y su amor se manifiesta y habla y confirma, pero se puede mezclar y se puede colar un espíritu de error. Y esto lo hemos hablado antes, porque hemos hablado de los dones espirituales que están en 1 Corintios 12, ¿verdad? Y que tenemos que discernir. La palabra me dice que yo tengo que procurar el don de discernimiento. Y por las mismas experiencias que nosotros hemos tenido en el Evangelio,
por aquellos que se han dejado mover por las emociones, y no es malo. Yo no estoy aquí para acusarte, yo no estoy aquí para señalar la manifestación, yo no estoy aquí para criticar la manifestación del Espíritu Santo en ninguna manera. Mas, sin embargo, tenemos que entender que bíblicamente tiene un orden y que muchas veces el pueblo del Señor está reacio, está escéptico a recibir una palabra profética por cuanto la manifestación del Espíritu se ha mezclado con la carne, y entonces hemos permitido la manifestación de nuestras emociones, nuestra propia opinión, mezclada con esa profecía o ese mover del Espíritu, lo cual ha traído confusión. Y en el caso de Hechos, hubo un momento de alboroto y hubo un momento de que a Pablo conozco, a Yahshua lo conozco, pero ¿tú quién eres? Y nosotros a veces tendemos a, luego de pasar por estas experiencias, ponernos los guantes y no recibir nada. Y es muy cierto que todo tiene que ir conforme la palabra, pero la palabra también me dice en 1 Tesalonicenses 5, 20 al 22, que no menospreciemos la profecía. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, este texto más ampliamente, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 14, 34, que muchos lo conocen y se vuelve a mencionar en Timoteo, donde dice que las mujeres aprendan en silencio. La traducción original es apaciblemente. Que lo que sucedía en Corinto en ese momento, y vamos a entender el contexto bíblico para que entendamos qué es lo que nos quiere decir el Señor, es que en ese momento había un boom de mujeres profetizando. Y cuando hubo ese boom de mujeres profetizando, se hubo un desorden y estaban alborotadas. ¿Y qué pasaba? Que el contexto del que vienen estas mujeres en la iglesia de Corinto era de un contexto que venían a Cristo en paganismo, venían de las tinieblas a la luz, pero no habían sido discipuladas. Y que en ese momento Pablo les dice que tienen que aprender, que tienen que aprender apaciblemente, tranquilamente, reciban la instrucción, reciban el discipulado. Entonces, cuando está todo este alboroto, Pablo tiene que intervenir para que el orden de la iglesia, de esa iglesia en Corintios, no se perjudicara. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Hay una revolución de profecías por todos lados. Y muchas veces hay profecías imitando a los profetas. Y esto no es cuestión de competencia, es decir, quién es el que habla, quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. Esto es cuestión de que tenemos que discernir. Esto nosotros no vamos a señalar. Nosotros vamos a retener lo bueno y a desechar lo malo, como dice la palabra, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14, nos habla del don de lenguas. El don de lenguas trae conflicto a muchas manifestaciones cuando somos de iglesias tradicionales, porque muchas veces se hace en desorden. Y necesitamos entender que la palabra me dice que el Espíritu Santo nos da don de lenguas, ciertamente, pero que no edifica a la iglesia, al cuerpo, a menos que tenga interpretación, y que si usted no tiene interpretación, las hable para sí. Entonces, también me dice que procure más el don de profecía, porque es para la edificación del cuerpo. Y la profecía más excelente, más grande, más perfecta es la palabra. Pero ¿qué pasa y qué hago yo? Una persona que vengo de un contexto, de una iglesia tradicional,
frente al hecho de que el Señor está hablando, ciertamente que está revelando. La palabra me dice en Joel 2 que en los postreros tiempos los jóvenes tendrán visiones y nuestras ancianas y los niños y todo, tendríamos manifestaciones del Espíritu Santo donde nos iba a revelar. Y es una promesa porque la palabra me dice que no va a hacer nada sin antes anunciarlo. Y después de Cristo, no invalida esta verdad bíblica. Luego de Cristo, sigue el Espíritu Santo, como lo estamos viendo aquí en Hechos, actuando. Y el Espíritu Santo venía sobre las personas aún después de Cristo. Y profetizaban. Imponían manos en los enfermos, sanaban, los atados eran libres. La manifestación del Espíritu Santo no tenemos por qué tenerle miedo. Lo que necesitamos es tener discernimiento. ¿Por qué este mensaje? Mire, el Señor está hablando bien claro sobre las cosas que van a ocurrir. Y el Señor ha estado hablando de un mensaje bien claro de que las naciones se tienen que preparar. Tenemos delante de nosotros el cumplimiento bíblico. Y si usted no ve que el cumplimiento bíblico de los postreros días se nos está cumpliendo delante de nuestros ojos, es porque realmente estamos en una nube, en una cápsula del tiempo y nos quedamos en el pasado y no estamos viendo lo que pasa delante de nuestros ojos. La realidad es que estamos viendo desde Israel y todas las naciones ver cómo se cumple la palabra. Y si estamos viendo que eso se cumple, pues se tiene que cumplir completa. Y la palabra me dice que Él va a mostrarnos. Y sí, hay cosas que siempre han ocurrido como terremotos, tsunami, huracanes, señales en los cielos como los eclipses. Mas, sin embargo, de hace un tiempo para acá son más continuos y más fuertes. Y tenemos la hermosa promesa de la presencia del Señor en nuestra vida, de modo que podemos entender que antes de que ocurra en cada nación, el Señor es tan caballero que Él se deja escuchar, Él se acerca a nosotros para avisarnos, porque como Padre que ama, nos va a avisar para cuidarnos. Y que en ese proceso de corrección, ningún padre le da un azote a su hijo si no le dice, pórtate bien, enderezate porque te voy a pegar. Asimismo, el Señor nos viene diciendo, arrepiéntete, nación tal o cual, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Argentina, porque vengo en juicio. Y tenemos que entender que el Señor es caballero y Él quiere que usted esté apercibido y que se prepare. Y usted, pastor, pastora, tiene una responsabilidad delante del Rey de Reyes con relación a su rebaño, el rebaño del Señor, y dará cuentas. Y que si usted está por ahí diciendo no haga caso a las profecías, está yendo contra la palabra, porque la palabra me dice que no la tomen poco, que no desprecie la profecía. Ahora, yo sí entiendo que usted como pastor y como pastora, evangelista, misionero, adorador, el título que tenga, responsablemente discierne y establezca un discipulado para entender la profecía a través de la luz bíblica, pero sin dejar la instrucción del Señor aparte de preparar pueblo. Es su responsabilidad como es la mía. Vamos a ir a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 dice,
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim Dios llama anatema a Yahshua Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Yahshua sino por el Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Ahora bien, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ni usted ni yo somos quien para cuestionar la manifestación del Espíritu Santo en nadie. Nosotros somos llamados a discernir. Somos llamados a probar el Espíritu. Primera de Juan 4:1 al 4 te dice, prueba los espíritus si vienen del Señor. Podemos probarlo por la palabra, en oración, pero no somos quienes para decir cómo se manifiesta nuestro amado a través de una persona. La palabra me dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Y si usted se atreve a cuestionar la palabra del Señor o la operación del Señor en otra persona viciosamente, y no por discernir, sino por simplemente desechar a la persona o al mensaje, está contendiendo contra la misma palabra del Señor. Tenemos que entender, yo no pretendo que usted crea todo. La palabra nos da instrucciones de cómo discernir. La palabra nos dice que si una palabra viene del Señor, si una profecía se va a cumplir, y si no se cumple, había hablado ese profeta, esa persona, por su propia vanidad. Es verdad, es cierto. Hay muchos imitadores, como lo vimos en Hechos 19. Esto ha existido siempre. Y yo sé, yo entiendo que cuando nosotros venimos de una extracción de una iglesia tradicional, nos cueste un poquito porque queremos tenerlo todo por la palabra y no está mal, está bien. Tiene que probarlo por la palabra. Si contradice la palabra, no puede recibirlo. Pero si se sujeta a la palabra, no lo deseche y tenga cuidado. También tenemos que entender una cosa. El hecho de que hayan personas que hayan profetizado, hablado lengua, que usted haya visto manifestaciones, si quiere llamarlas emocionales o espirituales, y usted no las entiende, no le da derecho a criticarlas ni a señalarlas. También puedo entender que si ha venido de una extracción donde ha estado en estas manifestaciones y ha visto un mal testimonio y ha visto cómo han hablado en la carne y no se cumple, que se ponga en cierta manera a la defensiva y se ponga como una pared
porque no quiere entrar en un espíritu de confusión. Pero la palabra me dice que Yahweh no es Dios de confusión, sino de paz. Y si la palabra viene del Señor, de nuestro Ruach Kadosh, créame que Él la va a confirmar. La palabra me dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra me dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no tiene sombra de variación. La misma palabra que usted escucha en un lugar, la escucha en otro y en otro y en otro, porque Él confirma. Él no se contradice. Cuando usted reciba una palabra, no la deseche, no la tomen poco. Pruebe los espíritus conforme la palabra, claro que sí. Y entiendo perfectamente, porque yo he sido objeto de profecías en la carne. Sabe, hace mucho tiempo, cuando yo estaba más muchachita, que estaba en la universidad, yo fui a esta vigilia y esta persona estaba en la vigilia y profetizó. Y dijo que había una joven entre toda la gente y me describió a mí. Y luego me manda a llamar porque yo había ido con un set de falda, con un chalequito y una camisa. Me quité el chaleco, me quedé con la camisa que era de manguillo ancho porque hacía calor. Y él me manda a pasar al frente y ora por mí y me dice que antes de diciembre yo me iba a apartar. Y yo entiendo que muchas veces el testimonio de otras personas o de los vasos pueden traer confusión a usted cuando recibe una palabra. Yo lo entiendo perfectamente porque yo lo viví. Pero ¿sabe cuántos diciembres han pasado para la gloria y honra del Señor Yahshua, quien me redimió y me sacó de las tinieblas a la luz? Y con mis altas, mis luchas, mis situaciones, mis bajas, mis situaciones del diario vivir, porque no lo he alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y me he mantenido, gloria al Señor. Y esta profecía no venía del Señor, pero eso no hizo y no puede hacer que usted y yo nos pongamos una barrera donde no aceptemos nada. Porque si la palabra que se nos da es para exhortarnos, la palabra que se nos da es para redarguir nuestro espíritu, convencernos y guiarnos a toda verdad y toda justicia. Esa es la operación del Espíritu Santo. Ese es su trabajo. Y si esa palabra es para advertirnos, yo no le estoy diciendo reciba todo a oídos abiertos y con aplausos a todo el que diga el Señor dijo, cuando el Señor no dijo. Usted sabe que la palabra dice que hay una sentencia para aquel que habla en la carne, aquel que habla por altanería, aquel que habla en su propia opinión, aquel que está hablando y diciendo Dios dijo, Elohim dijo y no dijo nada. Hay una sentencia para eso. Ore por ellos y pida misericordia, pero no se aleje del trato del Señor para su vida porque haya pasado por una situación o porque haya habido un mal testimonio o porque haya habido una situación que le cohiba. La palabra me dice que discernamos. Vamos a buscar, y se lo voy a buscar en la Biblia. Vamos a ir bien bíblicos. La palabra me dice, primera de Juan 4, 1 al 4. Vamos a leerlo. Vamos a buscarlo por aquí.
Primera de Juan 4, 1 al 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Fíjese que le está diciendo desde el principio, no es que lo crea todo. Le está advirtiendo, no lo crea todo. Vimos en Hechos 19 que habían imitadores del Espíritu Santo. Y vimos en Hechos 19 que hubo confusión y hubo alboroto a consecuencia de todo esto. Y que inclusive Hechos 19 me registra que salieron aquellos que estaban tratando de imitar al Espíritu Santo heridos, avergonzados, estaban lacerados. Búsquelo, lo leímos hace un rato. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Le está diciendo, es verdad, tienes razón, pruébalo, tienes razón. Hay falsos profetas, tienes razón de dudar, tienes razón de poner en tela de juicio, tienes razón en ponerlo en balanza. Pruébalo por la palabra, pruébalo en oración, pruébalo con el discernimiento, ¿verdad? Dice, en esto conoced el espíritu de Elohim Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo y Yeshua ha venido en carne y es de Elohim Dios, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua, Jesucristo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Y no solamente eso. Leímos en 1 Corintios 14 que le habla que uno de los dones que el Espíritu Santo reparte es el don de discernimiento de espíritu. Así que vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5:20. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, ¿ve? Examínalo, ponlo a prueba. Retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces en el 17, previo a esto, dice, orad sin cesar. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios que para con vosotros en Cristo. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis, no lo contristes, no lo entristezcas. Cuando el Espíritu Santo quiere advertirte, quiere decirte algo, quiere decirte prepárate porque yo tengo cuidado de ti, no quiero que pases por esto, quiero que dentro de todo lo que ocurre estés cubierto, quiero cumplir mis promesas en ti. Atiende la voz del amado. Claro, claro que vamos a tener que probar los espíritus, claro que es totalmente aceptable que todo lo pruebes por la palabra. Lo que no esté conforme a la palabra, dúdelo, póngalo en tela de juicio. Pero no menosprecies la profecía por situaciones o por experiencias personales. Más bien perdona y sana y restaura tu relación con el Señor. Ve delante del Señor y dile, Señor, confírmame. Tengo duda con esto, con lo otro. Confírmame porque yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero obedecerte. Y yo quiero ser buena administradora de mi familia, de la iglesia donde me pusiste, de mis bienes, de todo lo bueno que tú eres conmigo. Quiero ser buena mayordomo. Pues entonces,
confírmame para saber si esto es real, para no pecar. Porque sabe que cuando usted dice que algo no viene de Dios, cuando es el Espíritu Santo hablando, eso es blasfemia. Y el que dice, como le dijeron a Jesús, a Yeshua, por el espíritu de Belcebú habla. Cuando usted está diciendo que habla el enemigo o que habla algo que no es de Dios, cuando es el Señor advirtiendo, es blasfemia. Y cuando usted dice eso otro no es del Señor, cuando niega la operación del Señor, cuando es el que está operando, eso es blasfemia. Cuando usted incluso le dice algo que es proveniente del Espíritu Santo y no lo es, también es blasfemia. Por eso la palabra me dice que nos guardemos, que guardemos nuestros labios de pecar. No menospreciemos la profecía, probémoslas. Claro que sí. Hay un pasaje bíblico en 1 Corintios 12, donde habla del don de lenguas. Y 1 Corintios 14, no, el 1 Corintios 14. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 14 habla del don de lenguas y el de profecía, que era el que estábamos hablando. Y 1 Corintios 12, es que quiero ir directo a la palabra, porque yo entiendo porque yo me crié, me levanté y fui parte de una iglesia tradicional por muchos años, 20 años, que no son 2 o 3. Y yo entiendo el sentir de muchos, pero tenemos que ir al contexto bíblico. Dice la palabra. Y quiero ir directamente. En 1 Corintios 12 habla de los dones espirituales, pero en 1 Corintios 14 nos habla específicamente del hablar en lenguas. Y quiero ir sobre esto porque esto es bien importante para entenderlo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino a Dios Elohim, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ve? El que profetiza debe exhortar, edificar y consolar. Aun cuando sea un mensaje de juicio o de corrección, debe exhortar al arrepentimiento, debe consolar, porque en medio del arrepentimiento trae salvación, edificación, crecer en el Señor, ¿verdad? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieras distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim Dios que habla en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar bien a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y así el apóstol Pablo sigue exhortando a la iglesia de Corinto. Cuando en Pentecostés se descendió, se manifestó el Espíritu Santo en el don de lengua, fue para la predicación del evangelio para los que estaban alrededor, que eran de distintas nacionalidades, de distintos lenguajes, para confirmación de que ciertamente allí había poder de Elohim Dios, porque era imposible que ellos pudieran hablar en la lengua autóctona de cada uno. Y ese mensaje pudo llegar a los corazones y confirmado por su poder. La palabra me dice que este evangelio no consiste solamente de palabras, sino que de poder y Espíritu Santo. Y no podemos desechar la obra del Espíritu Santo. Y tenemos que ser celosos con eso. Pero el Espíritu Santo opera en un orden. Y es muy cierto. Tenemos que discernir, no es que lo retenga todo, no es que lo acepte todo, porque ahí se mete el espíritu de error. Mire, vamos a ir a Primera de Reyes, y esto era una de las cosas que le quería hacer ver en Primera de Reyes 22. Hubo un caso donde el Señor permitió un espíritu de error. 22. Dice, y Yahweh dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón y Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo, yo le induciré. Y Yahweh le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. No es que él mienta. El Señor no miente, pero hay veces que Él nos entrega nuestras propias concupiscencias porque hemos retado al Señor, insistimos en retar al Señor, no pedimos dirección, no pedimos discernimiento, no oramos, no buscamos su presencia y ahí es que entra el espíritu de error y el espíritu de confusión a traernos confusión para que entonces después no creas y tu fe sea menoscabada. Y esto lo permite el Señor para que aprendas a escuchar su voz y a obedecerlo. No es que vamos a aceptar cualquier cosa, pero no menosprecies la profecía porque
La palabra me habla bien claro en 1 Tesalonicenses 5:20 al 22. No la menosprecie. Tenemos una palabra que es suficiente para aprender a discernir, aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. Nosotros tenemos que entender que en estos tiempos el Señor está demandando de usted y de mí oración, ayuno, vigilia, estudio de la palabra. ¿Sabe lo que ocurría en la iglesia de Corintios cuando Pablo manda a aprender a las mujeres? Es que estas mujeres estaban alborotadas, estaban trayendo confusión y les dice, aprenda apaciblemente, silenciosamente, o sea, sin alboroto. No es que te calles, es que aprendas a aceptar el discipulado, aprendas a someterte, aprendas lo que es el orden, que Dios, nuestro Elohim, no es un Dios de desorden, nuestro Elohim es un Dios de orden y no es un Dios de confusión, sino de paz. Aun cuando fuese el mensaje más fuerte, el que sea, Él nos va a dar paz. Y si usted ora, intercede, ayuna, vigilia, se esfuerza en buscar el rostro del Señor, yo le aseguro que cuando la palabra viene del Padre, viene de su Espíritu Santo, esa palabra se va a hacer rema en su corazón y le va a quemar y le va a confirmar. Y yo le aseguro a usted que no va a ir en contra de sus principios bíblicos. Y yo le voy a asegurar a usted que usted va a tener confirmación, pero usted tiene que buscar su rostro en espíritu y en verdad, sin altanería, sin orgullo, sin soberbia y sin arrogancia. Tiene que buscar el rostro del Señor para que pueda discernir. Y finalizo con un mensaje. Todo este mensaje viene a razón de que me preocupa, me carga nuestros hermanos en Cristo de otras denominaciones que no quieren aceptar que el Señor está hablando, anunciando y advirtiendo. Y que se nos cumple la palabra en nuestra cara y no la queremos ver. El Señor avisó y se cumplió. El Señor avisó en el caso de Puerto Rico. Vuelvo y digo, porque yo soy boricua. Yo soy puertorriqueña, yo soy de la isla, yo amo mi isla, pero sabe, hay una palabra de advertencia, no solo para Puerto Rico, sino para Estados Unidos, para California, para Atlanta, Georgia, para Canadá, para Alaska, para México, para República Dominicana. Hay unas palabras, hay un mensaje que el Señor está trayendo y está diciendo, prepárate iglesia, endereza tu camino, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos. La iglesia está sucia, la iglesia está que hiede a podredumbre porque estamos en escarnios y en disensiones, porque no estamos buscando su rostro y perdemos el tiempo en lo que no edifica, en aquello que no cumple con la palabra, en aquello que nos distrae, que nos roba el tiempo de buscar su rostro. Y el hedor a podredumbre ha subido al trono de la gracia del Señor. Y Él viene limpiando, pero sabe que esta limpieza que el Señor ha permitido en las naciones también es a consecuencia de su oración y de la mía. Cuando le decimos ya no aguantamos la injusticia, ya no aguantamos el pecado, ya no aguantamos la opresión del enemigo, ya no aguantamos los gobiernos cuando nos quieren imponer las cosas que van contra tu palabra. Y es ahí donde el trono de la gracia del Señor se revela en toda su gloria, en todo su poder, levantando su brazo de justicia, levantándose como sol de justicia, y vienen las naciones haciendo juicio para limpiar
su iglesia, para limpiar su pueblo y para hacerle justicia. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que escuchar su voz. Tenemos que dejar el escarnio y las disensiones, y tenemos que entender que es hora que nos pongamos a orar, nos pongamos a ayunar, nos pongamos a buscar su rostro y que atendamos su consejo, porque después no podremos decir: el Señor nos advirtió. Él dijo: naciones de la tierra, prepárate porque vengo limpiando, tengo que limpiar a mi novia, porque he aquí que vengo pronto, he aquí que vengo en justicia, porque tengo que limpiar tus vestiduras. Y el Señor viene con vara de juicio contra las naciones para sacar el trigo de la cizaña. Y tienes que entender que Él, porque te ama, te está corrigiendo, que Él, porque te ama, te está advirtiendo, que Él, porque te ama, está diciendo: estoy hablando, escúchame, porque no quiero que perezca. Vuélvete de tus malos caminos, vuélvete a mí. Ahora, búscame mientras pueda ser hallado. Llámame en tanto esté cercano, porque viene el día grande y temible, porque viene el gran día de espanto, porque el Señor viene limpiando para luego recoger su novia. Y tenemos que entender que su novia no es una denominación, no son los pentecostales, no son los bautistas, no son los presbiterianos, no son los discípulos. Su iglesia es ella, lavada por la sangre del Cordero, que se esfuerza en buscar su rostro, que se esfuerza en vivir la palabra, que se esfuerza en vivir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que se esfuerza en estar en paz con todos, buscando la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y que la palabra me dice que por nuestros frutos somos conocidos. Así que yo te exhorto: no menosprecies la profecía. El Señor te ama, por eso te está avisando. El Señor te ama con amor eterno. Con amor eterno, y si hay alguien que le duele es a su Espíritu Santo. Él te ama, Él te ama, Él te ama, y su amor no se ha cortado, su amor no se ha acabado, pero por amor tiene que corregirnos, por amor tiene que limpiarnos, porque si no, nos perdemos. Es necesario que entendamos que una situación, una experiencia negativa, es como, por ejemplo, cuando usted escucha al inconverso, al que no tiene al Señor, diciendo por el mal testimonio de la iglesia: yo no quiero ir a la iglesia, cuando en el mundo está perdido, lleno de legiones y demonios haciéndole la guerra. Usted no puede desatender la voz del amado, porque a usted, en su propia opinión, piense que no viene del Señor, porque está juzgando por sus ojos carnales, por su experiencia, por su herida, por su mala experiencia en un pasado, o por el mal testimonio de otras personas que se manifestaron con emocionalismos y que manifestaron las mismas formas de manifestaciones del Espíritu Santo, como vimos en Hechos 19, cuando el Señor se manifestaba a través de Pablo, y luego vinieron los imitadores, y los demonios le decían: a Jesús, a Yeshua conozco, a Pablo conozco, pero ¿ustedes quién son? Eso siempre ha existido, y no puedes desechar la profecía, no puedes desechar la obra del Espíritu Santo, no puedes desechar el poder del Señor por una experiencia negativa. Tienes que entregarle eso al Señor, y sí, prueba por la palabra. Tienes que discernir según 1 Juan 4, 1 al 4. Tienes que tener discernimiento para que no te confundas. Pero no desprecies la profecía, porque el problema es que cuando se cumpla, no podrás decir:
el Señor no me habló. Cuando se cumpla, no podrás decir nadie me dijo, ni nadie me advirtió. El Señor está ocupado en buscar la manera de llamar tu atención y que te prepares y que te vuelvas a Él, porque no sirve de nada que nos preparemos, como dije en otro mensaje, con muchos víveres y que nuestra alma esté perdida. Escuchaba ayer un mensaje que predicó en un video live Lourdes Crespo y narraba una experiencia que confirma lo que el Señor ha venido hablando. El Señor está dolido porque ha visto la condición de la iglesia que está envuelta en tinieblas. Y es necesario que nos limpiemos. Dejemos el escarnio ya. Dejemos de competir. No se preocupe por el que imita la profecía. No se preocupe por el que le hace la guerra. No. Tranquilo. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan mintiendo. No caigamos en escarnios. No nos desmembremos más. Volvámonos de nuestros malos caminos. Desde el 2011 el Señor viene diciendo que nosotros somos escarnecedores espirituales y cada vez que el Señor muestra la condición de su iglesia, vuelve a decir lo mismo. Estamos podridos con un hedor a podredumbre por nuestra propia opinión, por la mucha palabra donde se cuela el pecado, donde se cuela el escarnio. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos que volvernos de nuestros malos caminos. Todos tenemos que arrepentirnos. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. No desprecies la profecía. Disciérnela, pésala, pruébala por la palabra, pero no la desprecies. Porque tu liturgia no sea igual, no significa que el Espíritu Santo no está. Porque tu liturgia y lo que se te enseñó no es tu misma experiencia. El Señor reparte como Él quiere. Él opera como Él quiere. Usted ni yo somos quienes para cuestionarle. Podemos discernir. Podemos pesar la profecía a través de la palabra, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda de su espíritu en intimidad con Él. Pero esto tiene que ser de un esfuerzo real, sin hipocresía, con un corazón sincero. Y yo le aseguro que cuando ese mensaje viene del trono de la gracia de Dios, le va a confirmar a su corazón y se le va a hacer rema. Se le va a hacer real en su vida tanto que le va a quemar, que le va a arder y que va a querer y desear anunciarlo por todos los vientos, porque el amor por las almas le va a convencer de que no puede callar para que otros no perezcan. Así que yo te exhorto. Ciertamente la mayor profecía es la palabra. Vamos a escudriñarla porque en ella está la vida, pero vamos a escudriñarla viendo, vamos a estar repitiendo como el papagayo, vamos a buscar en oración, vamos a discernir, vamos a buscar contexto, vamos a estudiarla, vamos a comerla. Esa es la mayor profecía. Pero esa misma palabra nos dice que no menosprecies la profecía. Y dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere.
habla como Él quiere, usa a quien Él quiere. Usted y yo no somos quienes para decirle al Señor a quién escoger, o cómo hablar, o cómo manifestarse. Él es soberano, Él es soberano. No permita que su orgullo y su arrogancia, su soberbia, le impidan escuchar su voz, porque Él está tocando a su puerta y está llamando, porque con eterno amor le ha amado el Señor. Por tanto, ha extendido sobre usted su misericordia y sigue tratando para que no perezca. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, la paz del Señor esté sobre su vida, sobre su familia. Una cosita más, en el mensaje Lourdes Crespo, el Señor le hablaba que todo el mundo estaba ungiendo sus casas, ungiendo por ungir, en vez de santificar. Y el ungir la casa y ungirnos no es un amuleto. Y como siempre he dicho, no somos una línea psíquica, no somos astrólogos, no somos encantadores, no somos brujos ni adivinos. Eso el Señor lo reprenda, dice Isaías 44, 24 al 25, de que Él deshace las señales de los adivinos y los agorreros, que enloquece a los sabios y desvanece su sabiduría. El que lo está haciendo de esa manera, como forma de amuleto, verá el poder de Dios en juicio y vendrá el poder de Dios sobre su vida, pero no para librarle, sino para que vea cuál es el pago de los impíos. Y los impíos es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y la palabra me dice en Salmo 91 que nosotros veremos y veremos la recompensa de los impíos. Y si usted es cristiano y usted obedece al Señor, obedece a su palabra, usted no puede tomar el ungir, ni la casa, ni su vida, ni su familia como un amuleto. Lo primero que usted tiene que hacer es ponerse en orden y en línea con la palabra y con el Señor. Prepararse para estar alineados con su espíritu. Porque si no está en orden con el Señor, lo demás no vale. No vale. La palabra me dice que Pablo decía que todo lo tenía por perdido. ¿Sabe? Pablo era una persona que tenía estudios y tenía en qué gloriarse. Pablo era una persona que fue perseguidor de la iglesia porque él conocía la Torá, él conocía la ley, él conocía la palabra y para él estaban en herejía aquellos que seguían al Cristo de la gloria. Y él lo que conocía era la palabra y en su celo estaba yendo contra los mismos que son del cuerpo de Cristo porque se circunscribía únicamente a su experiencia dogmática escritural, pero sabe, el Espíritu Santo le enseñó que aquí la revelación es Elohim y que más allá de cualquier conocimiento va nuestra relación personal con el Cristo de la gloria. Yo he estudiado teología. Muchos de nosotros hemos estudiado teología y yo le puedo decir a usted que yo doy por perdido todo lo que he estudiado si no tengo la presencia de aquel que me llamó, si no es Él el que me guía a toda verdad y toda justicia, si no es Él el que me habla, si Él no hace esa palabra viva en mi vida, si Él no es Él el que pone tanto su querer como el hacer su voluntad, si no es Él el que está operando, no me interesa. La teología no me va a salvar. Me va a salvar mi relación con aquel que pagó el precio en la cruz. Pablo dijo, tengo estimado todo por perdido, por basura. De una procedencia de una familia pudiente, de buenos recursos económicos, en una posición privilegiada en el gobierno. Desde pequeño se le instruía en la ley y dijo,
lo tengo todo por perdido. Esa es la misma palabra que te exhorto hoy en esta hora. Yo entiendo, porque yo vengo de una iglesia tradicional y la palabra para mí siempre va a ser primero. Pero la teología nos va por encima, porque la teología es la comprensión de esa palabra a la luz de distintas escuelas y de distintas opiniones. Y a mí no me interesan las opiniones de los seres humanos, ni de los estudiosos, ni de los eruditos. A mí me interesa la opinión de aquel que me llamó. Sí es bueno saber, sí es bueno tener el conocimiento para abundar en nuestros sermones, sí es bueno conocer la palabra y su trasfondo, sí es muy bueno dejarnos llevar completamente por la palabra. Pero la palabra es viva y tiene que tener el poder del Espíritu Santo, que es el que redarguye y convence y guía toda verdad y toda justicia. Y él dijo en su misma palabra que él repartía como él quisiera. No pongamos el dedo más. Vamos a retener lo bueno, desechar lo malo, discernir en el espíritu, esforzarnos en buscar su rostro, escudriñar la palabra, claro que sí, pero con responsabilidad. No amparándonos en nuestras experiencias personales, porque si fuera por mi experiencia personal, estuviera apartada. Si fuera por todos los que me dejaron, los que me hirieron, los que me rechazaron, yo estuviese apartada. Pero yo conocí al Rey de la Gloria, que no importa quién esté. Si Él está, me basta. Me basta. Dice la palabra que el Señor le dijo a Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenía un aguijón en la carne, pero hoy puede ser esas heridas y esos tabúes, esas preconcepciones, las que te impidan recibir su palabra para tu vida. Vamos a depositarnos en su presencia y aprender a discernir. No te digo que recibas todo. El enemigo también habla. Le habló al maestro en la tentación usando la misma palabra. Y el Señor le dijo: escrito está. Le refutó por la palabra correctamente. Vamos a aprender a escudriñar esa palabra y a ponerla en contexto para no perdernos de esta bendición donde el Señor reparte a cada quien como quiere y nos advierte, porque la palabra dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio o el simple recibe el mal. Y como Él está avisando, Él no quiere que tú recibas el mal, Él quiere que tú estés avisado y te escondas en su presencia. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Se extendió un poquito, el shalom del Señor esté sobre tu vida. Seguimos orando y buscando su presencia. El Señor le bendiga.